¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy tenemos un invitado de lujo que es el doctor Rodolfo Vigo, quien es director del Máster en Derecho Judicial de la Universidad Austral y sin lugar a dudas uno de los autores más prolijos de Iberoamérica en materias de filosofía del derecho y de derecho judicial, además de haber sido, en su trayectoria profesional, ministro de la Suprema Corte de la provincia de Santa Fe. Doctor Vigo, le agradecemos mucho su presencia en este programa y sobre todo que nos haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Tenorio, por esta oportunidad. Y bueno, el tema que vamos a tratar, un tema por demás interesante, son estos nuevos paradigmas de algo que llamamos el derecho judicial. Y antes de entrar directamente al asunto del derecho judicial, doctor Vigo, fíjese que estuve, mientras preparaba la entrevista con usted, leyendo un libro muy interesante de Gustavo Zagrebelsky, que se llama El Derecho Dúctil. Y me gustaría primero preguntarle, a la luz de la lectura de este libro, al parecer hay un cambio paradigmático en el mundo del derecho. Un cambio paradigmático que nos está haciendo repensar el mundo de lo jurídico, teniendo un tránsito entre lo legal, lo constitucional, entre la norma pura y dura y los principios. ¿En qué va este cambio de paradigma, doctor? Efectivamente, se percibe fácilmente, más allá del señalamiento que han hecho muchos autores, que se los agrupa en términos genéricos como neoconstitucionalistas. Es ese cambio que usted señalaba y que Zagrebelsky, un expresidente de la Corte Constitucional Italiana, también lo suscribe. Se trata del tránsito del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. El Estado de Derecho Legal es aquella configuración que se hace después de la Revolución Francesa y que de algún modo su existencia comienza a debilitarse hasta ser sustituida a partir de, simbólicamente podemos decir, el Tribunal de Nuremberg. Y ahí, a partir del Tribunal de Nuremberg y a lo largo de esa segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de Europa continental, comienza a forjarse ese nuevo paradigma del Estado de Derecho Constitucional. Por señalar simplemente muy rápido algunos rasgos, yo marcaría básicamente lo siguiente. Por un lado, el concepto del derecho. En el Estado de Derecho Legal, el derecho era sinónimo de la ley. Por ende, no había derecho antes, arriba, ni después de la ley. Todas las fuentes del derecho estaban reducidas a ley. Todas las fuentes del derecho estaban reducidas a la ley. Si vamos ya al nuevo paradigma del Estado de Derecho Constitucional, por supuesto, la ley es una fuente del derecho, pero hay un derecho antes y por arriba y después de la ley, a punto que podríamos decir quien cumple la ley puede llegar a violar el derecho y de algún modo soportar responsabilidad jurídica por cumplir la ley y violar el derecho. Este fue el caso de los criminales nazis y este fue el caso, por señalar dos ejemplos muy fuertes de Alemania, el caso de los guardianes del muro de Berlín, que se los condena a esos soldados por cumplir la ley y violar el derecho. Entonces, por un lado se rompe el concepto del derecho. Por otro lado, me parece que hay un fuerte impacto también de cambio si vamos al Estado. Allá, en el Estado de Derecho Legal, fácilmente se percibía que el poder predominante era el poder legislativo, que era justamente el que hacía la ley, y haciendo la ley, hacía el derecho. Luego, los otros dos poderes se definían de una manera complementaria al poder legislativo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tenía por objeto ejecutar la ley y el Judicial aplicar la ley, de manera tal de que de algún modo el trabajo de estos dos poderes era subsidiario al poder legislativo, que tenía un rol predominante. Si vamos al Estado de Derecho Constitucional,
y visualizamos el peso específico de cada uno de estos poderes, sin duda aparece esta especie de prevalencia del Poder Judicial, porque en última instancia los jueces constitucionales controlan la ley desde el derecho y tienen esta posibilidad como poder constituido de tener la última palabra en nombre del poder constituyente. Por eso se dice de algún modo que el siglo XXI es el siglo del poder judicial, como el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo. Esto, por supuesto, de una manera muy simplificada. Y la tercera característica, me parece, es el perfil del jurista. No solo cambia el concepto del derecho, no solamente cambia el peso de los poderes del Estado, sino el perfil del jurista. El jurista que necesitamos capacitar para que funcione en el marco del Estado de Derecho Legal, por supuesto, era básicamente alguien que debía memorizar la ley, o sea, el derecho, y repetirla. Porque no nos olvidemos que esa ley la había hecho la voluntad general infalible. Por ende no había contradicciones, estaban todos los casos previstos, todas las soluciones eran justas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la imagen del jurista que Montesquieu atribuyó al juez, pero podría ser mutatis mutandi de todos los juristas, el jurista es aquel que es la boca, la bouche de la loi, la boca de la ley. En cambio, hoy, el jurista que necesitamos es sin duda un jurista que no se circunscriba a memorizar las respuestas ya consagradas a la ley, sino que de algún modo esté en capacidad de identificar, derivar desde los derechos humanos, desde los principios, nuevas respuestas jurídicas. De algún modo el jurista cumple esta tarea complementaria de la ley, lee el contenido, el derecho concentrado, aún no explicitado en los principios, en los derechos humanos que están contenidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, y tiene esta capacidad de derivarlo de una manera inédita a los nuevos casos. Como vemos, se requiere de un jurista que no se limite a memorizar dogmática y acríticamente la ley, sino que se necesita un jurista con esta capacidad que uno podría decir creativa en su medida y en algún sentido, con capacidad de proyectar. Por eso, de algún modo, la responsabilidad última del proceso, como diría algún autor más o menos neoconstitucionalista, el proceso donde se va a dirimir los derechos y deberes, no es, lo dice Tarufo, no es ejecutar la ley, sino satisfacer, alcanzar el objetivo de la justicia, no es ejecutar la ley. Esto significaría también un cambio de posición iusfilosófica. Porque muy interesante, claro. Aquí lo que me parece, lo que estoy olfateando, es como que abandonar ese positivismo recalcitrante y dar acceso a, no sé si me estoy confundiendo, a una especie de iusnaturalismo. Bueno, yo diría, a ver, estos autores neoconstitucionalistas que se han dedicado básicamente a explicar, respaldar y promover ese nuevo Estado de Derecho constitucional, en términos muy generales son autores no positivistas. Quizás uno ahí tiene que hacer la excepción, por lo menos así él mismo se autoatribuye, esa condición de autor iuspositivista. ¿Qué me refiero a Ferrajoli? Pero fuera de Ferrajoli, Alexi, Dworkin, Nino, Zagrebelsky, Atienza, Andrés Ollero, por mencionar un autor explícitamente iusnaturalista. Todos estos autores son de algún modo no positivistas. ¿Y qué rasgo? Porque me parece que realmente estar en condiciones de comprender al Estado de Derecho constitucional y estar en condiciones de operar en el Estado de Derecho constitucional requiere de aportes que siempre han sido atribuidos a teorías no positivistas. Pensemos, en el derecho está la moral incorporada y de una manera, como diría Alexi, necesaria. Por ende, para poder operar
la moral, para poder comprender la moral contenida en los derechos humanos, para decirlo como lo dice Dworkin, Moral Rights, para poder comprender esta moral hay que ir, por supuesto, más allá del derecho opuesto, hay que ir a comprender la juridicidad que va más allá del opuesto y por ende saber lo que me quiere decir el derecho humano a la dignidad humana, a la libertad. Esto supone ir a la filosofía moral, a la antropología, en definitiva ir más allá del derecho positivo. Una visión más humanista. Una visión más humanista, pero también confiada, a diferencia de Kelsen, pensemos que, para decirlo entrecomilladamente, dijo que la justicia era un ideal irracional. Pero justamente estos autores hacen una fuerte apuesta a confiar en una razón práctica, capaz de identificar la mejor respuesta correcta o al menos identificar aquella respuesta jurídica que aunque esté dada por el derecho positivo no merece ser reconocida como derecho. Esto, para decirlo en la fórmula de Alexis, la injusticia extrema no es derecho. Entonces digo, esto sin duda son posturas no positivistas. En el caso de Alexis explícitamente habla de una conexión esencial, conceptual y necesaria entre derecho y moral. Y como dice Alexis, después de 2000 años sigue habiendo dos posiciones fundamentales en materia de filosofía o teoría del derecho. Los positivistas que renuncian a reconocer estas conexiones y los no positivistas que asumen estas conexiones como necesarias. Esto me lleva a pensar que más allá del Estado, implícito en cada persona, hay algún tipo de derecho previo al claro, que el mismo Estado lo otorgue, ¿no? Porque el Estado lo debe reconocer. Fíjese, doctor Tenorio, si uno cree que los derechos humanos valen porque han sido puestos por la Constitución o los tratados de derechos humanos, la conclusión es que poco valen. Claro. Porque bastaría cambiar la Constitución, como de hecho podemos encontrarnos con constituciones que de algún modo confrontan del